tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes. Teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que llevemos ya todos los días. A partir de hace un mes más o menos, tenemos programas diarios. Gracias a vosotros. Suscribiros al canal si queréis ver contenido que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar y seguir, que como siempre mandamos un abrazo muy cariñoso a toda esa gente de habla hispana que sabemos que lo hace, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, echado todo este rollo, vamos a presentar la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Marta Zutino, que es profesora de yoga. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. ¿Todo bien? Es un gusto. Tenemos también a Nuria Esther Neirem, que es terapeuta cuántica, hace el NT, especialista en medicina tradicional china y otras cosas que nos comentarás a mitad del programa. Nuria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Súper contenta de hablar de un tema tan chulo, que me gusta mucho la Tan propuesta. potente, ¿no? El tema que vamos a hablar hoy. Y Belén Benítez Longhi, que es licenciada en psicología, psicoanalista y más cosas también que nos comentará a final del programa. Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Es un placer. Pues si os parece bien, vamos al tema, que yo creo es un tema de vital importancia, porque depende de tu nivel de conciencia, es que vas a vivir la experiencia humana como una tragedia o como algo más placentero, ¿no? Así que veamos qué tan importante es el tema del que vamos a hablar, cómo serlo y qué herramientas podemos ofrecer en caso de que no lo seamos. Pero vamos a empezar por el principio. Nuria, cuando hablamos de conciencia, que no conciencia, ahora vemos la diferencia. Conciencia, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Para ti qué significa la conciencia? Para mí la consciencia es la línea que me conecta con lo que mi alma venía a hacer. Ujú. Eso es la consciencia para mí. Ahí luego lo explicaremos con más detalle, pero es interesante. Belén, ¿para ti qué es la conciencia? Bueno, para mí la conciencia es no solo darnos cuenta de lo que hacemos, sino poder detenernos y registrar aquello que sentimos, pensamos y cómo eso impacta en nuestras decisiones. Una cosa es reaccionar en automático y otra es poder responder desde un lugar elegido. Sí, la diferencia es total, ¿no? Cuando somos seres impulsivos, a cuando somos seres reflexivos, que es actuar desde la inconsciencia, que es donde habitamos normalmente, lo reconozcamos o actuar desde la consciencia. Así que muy interesante. Marta, ¿para ti qué es la consciencia? ¿Qué es ser consciente? Para mí la conciencia es lo que me permite vivir una vida en unión entre mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, una vida coherente también con lo que es mi propósito. Para mí esto es la conciencia. Ujú. Pues importante. Hay muchas formas de definirlas, pero yo creo que sería algo así como luz-oscuridad, ¿no? La otra vez estábamos hablando sobre si existe lo bueno y lo malo, y yo decía, no hay gente buena o mala. Hay gente que es consciente de lo que hace y en consecuencia actúa, y hay gente que es inconsciente y en consecuencia actúa, ¿no? Para mí la conciencia es iluminación, es lo que es. La conciencia es la realidad. Lo demás es la inconsciencia, ¿no? Si tuviéramos que explicarlo de una forma escueta. Ahora, vamos a diferenciar, porque claro, se asemeja mucho, pero es muy diferente. Conciencia a consciencia. ¿Para ti cuál es la diferencia, Nuria? Pues, pues no te sabría decir. Para mí es algo muy parecido. A mí lo que creo que es importante para las personas es saber diferenciar entre lo que pienso, lo que siento y lo que está pasando fuera. Con Mm. eso yo ya tengo bastante, pero si las compañeras quieren ofrecer Ujú. su diferencia entre conciencia y conciencia, De hecho, lo podemos hacer de otra forma, a ver si os resulta más coherente. Belén, digamos que conciencia podría ser, si ponemos un ejemplo, yo soy consciente de que fumar es malo. O sea, soy consciente porque conozco que fumar es malo, las consecuencias, los estudios, pero yo me pregunto, si fuera una persona consciente, ¿fumaría? Ahí la diferencia entre conciencia de que sé que es malo a conciencia de no lo voy a hacer porque soy consciente. ¿Suena con sentido esto, Belén? Sí, claro. Desde el psicoanálisis tenemos esta diferenciación entre conciencia, consciente e inconsciente. Ujú. Y ser conscientes creo que no significa saberlo todo de nosotros mismos, sino que siempre hay una parte que va a permanecer inconsciente. Estas cosas que uno hace que quizás no nos hacen tan bien.
Ujú, Estoy consciente quizás se manifiesta a través de sueños, lapsus, síntomas ujú, y reacciones inesperadas. ujú, Entonces creo que la idea es poder trabajar para ampliar ese margen de conciencia y registrar eso que sentimos, eso que hacemos, poder advertir si estamos repitiendo algo, un patrón que no nos hace bien y vivir de una manera más sana. ujú. Pues importante lo que estás compartiendo. De ahí, Marta, que muchos somos conscientes, pero pocos somos conscientes, ¿no? O sea, hay conciencia de muchas cosas, sabes diferenciar entre lo malo y lo bueno, si es que hablamos de una forma ególatra, ¿no? Desde la personalidad, pero conciencia es otra cosa, ¿no, Marta? Sí, en el yoga también existe esta diferenciación y también podemos decir que a través del yoga podemos tomar conciencia de determinados patrones o podemos tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, observar nuestra mente y luego desde ahí la conciencia, bueno, a mí se me hace un poco difícil pronunciarlo bien, pero desde ahí el alcanzar otro nivel de conciencia es Ujú, también tomar la decisión de cuál camino quiero ahora elegir una ujú, vez que yo me he dado cuenta de algunos patrones o una vez que yo haya observado cuál camino podría tomar mi vida para poder vivir más en armonía eh, conmigo mismo, con los ujú. demás. Pues tal cual, ¿no? Ahora, sabiendo un poquito qué es la conciencia y cuál es la diferencia entre una y la otra, Nuria, ¿tú piensas que el ser humano actual vive desde la conciencia o más bien no? ¿Y por qué? Yo creo que la conciencia la tenemos todos, ¿no? De lo que se supone que está bien o es respetuoso para el cuerpo y lo que se supone que no. Lo que pasa es que para mí la conciencia, el ser humano es consciente cuando Ujú, siente. De hecho, perdón, recuerdo el caso de una mujer que tenía en consulta, que con su hijo pequeño había, bueno, había malos tratos de ella a su hijo pequeño y ella sabía que no estaba bien, estaba repitiendo un patrón de su infancia, ella sabía que no estaba bien y se sentía culpable después, pero no era consciente de cómo se sentía su hijo y en el momento que entramos a ser consciente de cómo era para su hijo esa vivencia, ahí comprendió que no estaba, no era respetuoso lo que estaba haciendo. Entonces yo creo que el ser humano nos damos cuenta de las cosas solo cuando lo sentimos en ujú, el corazón o en el cuerpo. Ahí se conecta la línea con el alma y te dice, hey, que ujú, esto no es de aquí, esto es de otro sitio. Y ahí somos conscientes las personas. Yo creo que si no hay emoción, ujú. es difícil hacerse consciente. Pues ahí tenemos otro buen ejemplo de diferencia entre conciencia. O sea, la mamá era consciente de lo que estaba haciendo, Ajá. pero no era consciente, porque obviamente una persona consciente jamás haría daño a otra, ¿no? Ahí la gran diferencia. Belén, hablando más de conciencia con ese que sin ese, ¿el ser humano vive desde ahí o más bien vivimos poco en la conciencia? Bueno, creo que eso es muy difícil hoy en el mundo actual, ¿no? Creo que nos cuesta mucho porque hay dos tipos de obstáculos para mí. Por un lado, estamos rodeados de un ruido externo, las redes sociales, la sobreinformación, las exigencias laborales y académicas. Todo eso nos empuja a mirar hacia afuera y nos desconecta de lo interno. Y por otro lado, tenemos un ruido interno que son estos pensamientos repetitivos, las exigencias, culpas, miedos. Y Ujú. es como si tuviéramos dos radios encendidas a la vez, la de afuera y la de adentro. Y ahí es donde se vuelve complejo y muy difícil escuchar lo esencial, lo que nos pide el alma. Por eso cuando alguien llega a consulta y dice, me detuve y no sé qué siento, lejos de ser un problema, para mí es un punto de partida. Ahí es donde se abre la posibilidad de reconectar con uno mismo. Claro, que en ese caso no somos conscientes, porque si no, no iríamos a consulta, pero sí somos conscientes de que tenemos un problema, por eso vamos a consulta. Y además, si fuera cuestión de radios, definitivamente yo creo que la de la conciencia no la escuchamos en ningún momento o muy poco, ojalá y la escucháramos. Marta, ¿tú qué piensas? ¿El ser humano actual, vivimos en conciencia o estamos un poco desconectados?
Bueno, yo creo que el problema es que muchas veces y durante mucho tiempo vamos con el modo piloto automático por esta vida, por la cantidad de estímulos externos que tenemos, la cantidad de tareas que tenemos que cumplir, la presión social en muchísimos temas que sufrimos. Entonces, en este modo piloto automático no cabe ni el tiempo, pero no es tanto el tiempo, sino que la voluntad o la motivación de parar un poquito, observarnos a nosotros mismos, dirigir nuestra mirada un poco a nuestro interior, darnos cuenta de si nuestro cuerpo nos está hablando, por ejemplo, nos está contando cosas, diciendo cosas, y luego a partir de ahí ser conscientes de los cambios que necesitamos. Claro, es que si hablamos de que la conciencia tiene que ver con presencia, ¿no? Con sapiencia, con Mm. darnos cuenta que somos muy potentes, muy poderosos, que somos los creadores de nuestra realidad y no estamos en el presente, porque nunca estamos en el presente, ¿desde dónde vamos a ser conscientes? O sea, si vamos siempre en automático, como comenta Marta, somos seres impulsivos, que no reflexionamos, no hacemos introspección, vamos así con costumbres aprendidas programados. Desde ahí la conciencia no va a aparecer. O sea, hace falta mucha presencia, mucho trabajo para poder llegar a ella. Y yo creo que el 95% del tiempo, y estoy siendo generoso, el 95% del tiempo lo pasamos en la inconsciencia total, en modo automático, ¿no? Que a ver, aquí no estamos demonizando este modo porque nos sirve, pero la reflexión y la invitación es que seamos un poco más conscientes porque lo que queremos lograr está más de ese lado que de este. Ahora, Belén, ¿por qué es tan importante para ti, por ejemplo, desarrollar la conciencia? Bueno, creo que desarrollar la conciencia nos permite sanar, ¿no? Y empezar a vivir en otro tipo de movimiento, poder escuchar eso que aparece y no quedarnos atrapados en la repetición. Creo que la conciencia no es una totalidad, sino un movimiento para poder pasar al modo presencia, dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Y ahí se me juega un poco esto que comentaban, de vivir en piloto automático como un modo de vivir en modo supervivencia. ¿M? Ujú, Esto claro. de que Ujú, muchas veces las personas viven en alerta constante, como si tuvieran que defenderse de un peligro permanente. Y ese modo de supervivencia, el estrés, la ansiedad, puede haber tenido sentido en algún momento. Por ejemplo, frente a una pérdida o una situación difícil, un duelo, alguna situación traumática, pero cuando se vuelve la norma nos deja atrapados y en términos psicoanalíticos eso es un modo que impide asociar libremente porque todo está puesto en sobrevivir, ¿no? En continuar en automático. Y cuando ujú, la energía está en eso, no queda espacio para desear, ¿m? Para elegir, para empezar a disfrutar. Creo que lo más importante es poder conectar con el deseo de cada uno. ujú. Pues creo que una palabra que define bastante bien cómo vive el ser humano en la actualidad es esa, ¿no? Atrapado. Estamos atrapados, ¿no? En estas direcciones, un mundo caótico, de todo lo quiero rápido, lo necesito en este momento y vivo desde el ego, ¿no? Me olvido de la otra parte que es la importante. Así que, interesante, Nuria. ¿Por qué sería tan importante desarrollar la conciencia? Es que yo creo que Marta, me quedo con una palabra que ha dicho Marta, que es la voluntad. Ujú, Y para mí la voluntad es súper importante. Para mí voluntad es lo opuesto a la anestesia. Yo creo que el problema que tenemos los adultos, sobre todo los niños no tanto, y las personas mayores quizá no tanto tampoco, es las constantes anestesias que nos ponemos con el tabaco, con el café, con el alcohol, con el azúcar, con internet, con ver la tele, con ver una serie, con ir a comprar, ir a trabajar. Claro, toda esta falta de voluntad, es decir, falta de voluntad en conectar con mi consciencia y voluntad en ponerme anestesias, ahí es cuando uno está siendo responsable de que no estás conectando con tu consciencia porque tú mismo te estás anestesiando, quizá por lo que decías, ¿no? En la rapidez de estoy sintiendo ansiedad y no quiero y me voy al tabaco, al café, al alcohol, al azúcar. Pero párate un momento a sentir qué hay debajo de las ganas de fumar, qué hay debajo de las ganas de azúcar
Y ahí tienes un mensaje de tu cuerpo muy importante, de tu alma. Tienes algo bonito por sanar. Yo siempre digo que de cada herida, de cada trauma, hay un diamante, pero el diamante está debajo de la montaña. Si no escarbas y vas debajo de la montaña, no te sacarás el diamante que hay en tu conciencia. Entonces, para mí uno de los problemas importantes es la tendencia a la anestesia que tenemos los adultos. Pues también sería otra buena palabra para definir, ¿no? Cómo estamos y cómo vivimos, anestesiados, ¿no? Buscando ese factor, resultados rápidos, distracciones que nos quiten. Pero claro, desde la distracción, ¿cómo vas a ser, cómo vas a estar presente? ¿Cómo vas a ser consciente si no estás aquí? Estamos tomando un café, estamos pensando en lo que tenemos que hacer en un rato. Estamos con un amigo conversando, pero no estamos ahí realmente. Estamos pensando en la novia, estamos pensando en nuestros problemas. O sea, nunca estás donde tienes que estar, que es en el presente. Y desde ahí ser consciente es muy complicado. Marta, ¿por qué piensas que es importante desarrollar la conciencia? Yo creo que al igual que han dicho Nuria y Belén, llega un punto de nuestras vidas, quizás donde nos damos cuenta de que hemos estado durante mucho tiempo en un modo supervivencia o anestesiados de alguna manera, atrapados, atrapadas. Entonces, de repente, en un momento de nuestra vida decimos, pero al final, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Todo esto se supone que me debería hacer feliz, pero no lo estoy. Me está faltando algo o estoy haciendo algo mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me siento que mi vida, por qué no siento que mi vida es una vida llena? Entonces ahí es donde muchos, y creo que cada vez más personas, empezamos a preguntarnos, ¿todo esto, la vida es todo aquí? ¿O debe de haber algún sentido más? Y empiezan a ir a buscarlo. Y luego hay, bueno, hay muchas herramientas. Está obviamente la terapia, luego están las prácticas meditativas, está cualquier tipo también de deporte que te ayuda a conectar con tu Ujú, cuerpo y ujú, luego con tu mente, con tu espíritu. Pero ujú. es que creo que es una necesidad que el hombre va a tener en su vida. Sí o Sí, sí. ¿no? Tenemos que entender, y además creo que lo estamos entendiendo poco a poco, ¿no? Que si lo que buscamos, que pensamos que nos hace felices, no nos hace felices, es porque no estamos buscando en el lugar correcto, ¿no? Que es lo que estás comentando. Y Belén, siguiendo el hilo de lo que dice Marta y hablando de herramientas, dinos una herramienta que para ti sería importante si queremos desarrollar un nivel más alto de conciencia. Bueno, para mí la conciencia también se juega en lo pequeño, ¿no? Ujú, No hace falta estar en un retiro espiritual para practicarla o tener una hora diaria de meditación. A veces es mirar el cielo cuando camino hacia el trabajo, parar 30 segundos para preguntarme qué necesito ahora. Enfocarnos en las cosas cotidianas, como por ejemplo al lavarnos los dientes, al cocinar, prestarle atención a los colores, los olores, la textura, en esas cosas cotidianas, las cosas simples del día a día. Y también creo que es atreverme a decir lo que siento en una conversación. ujú. Pues Antes mira, de reaccionar, por ejemplo, ¿no? Hacer ujú, pausas conscientes, parar un segundo, respirar y registrar qué estoy sintiendo, claro. llevar un diario mínimo sobre nuestro día a día y, obviamente, para mí el espacio de la palabra, buscar a alguien Pues con quien hablar. interesante lo que estás comentando, porque yo creo que la conciencia no tiene que ver con lo que haces, sino desde dónde lo haces, ¿no? ¿Quién eres mientras que lo haces? Puedes hacer lo mismo que otra persona y una persona es completamente consciente y otra persona no tiene que ver con la conciencia, haciendo la misma acción. Por eso es Ujú. importante lo que estás comentando. Nuria, ¿alguna herramienta que quieras compartir? Ser más consciente. Ujú, Para mí, yo siempre digo, esto es como lo de comer bien, que para comer bien uno solo tiene que dejar de comer mal. Pues ujú, para ser consciente, lo único que uno tiene que hacer es dejar de anestesiarse y ujú. pararse a sentir, no a pensar, sino a sentir y preguntarse sobre todo qué necesito y si me estoy respetando. Si hago esto, me estoy respetando. Si digo esto, me estoy respetando. Esas son palabras clave. ¿Cómo me siento y qué necesito? Es algo que yo me pregunto todo el rato. Claro, sentir más y pensar menos. El Ujú. problema es que si sabemos que el sentimiento viene del pensamiento, que es el que genera el sentimiento, es un poco complicado, pero es una buena forma de hacerlo siempre y cuando no lo filtres. O sea, me refiero,
vaya directo, ¿no? al sentir, no pase por la cabeza, porque ahí estamos perdidos. Es Claro, lo que interesante, pasa sí, es que Nuria. una cosa es, yo creo, que una cosa es lo que sentimos, Ujú, otra cosa es lo que pensamos, o sea, una cosa es la emoción, otra cosa es el pensamiento y otra cosa es el sentimiento. Para mí el sentimiento es la elaboración de la ujú. emoción, Ok. en mi manera de verlo. Pues mira, sería interesante hacer un programa donde explicáramos la diferencia porque la gente también se confunde respecto a esto. Pero bueno, antes de seguir, ¿qué os parece si comentamos qué es lo que hacemos, cómo trabajamos y dónde nos pueden encontrar? Marta, ¿te parece bien que empecemos contigo? Sí, bueno, yo vivo en Fuerteventura, en las Islas Canarias, y trabajo de profesora de yoga aquí. Mi formación es sobre yoga terapéutico también y yoga, en la práctica de yoga, cómo puede ayudar para las situaciones de trauma, por Mm, ejemplo, y es algo que me apasiona. ujú, Creo que yoga es una disciplina que puede ayudar a ser más conscientes, pero también acompañado con otras terapias a poder superar situaciones de trauma importantes que una persona puede haber sufrido. Y me pueden encontrar en mi canal de Instagram. ujú. Ofrezco mayoritariamente online percursos de mentorías individuales. Ok. Yoga, solamente clases de yoga, formas a profesores, lo haces todo presencial y online, tienes las dos versiones, ¿cómo te gusta trabajar? Presencialmente, clases grupales, sí, Ujú. y online, acompañamiento pues más individual, ayudar a construir una autopráctica y una rutina sostenible en el tiempo. Pues mira, hablando de herramientas para ser más conscientes, el yoga sería una buena herramienta siempre y cuando lo vivas como filosofía de vida y no como método deportivo de estar en forma, ¿no? Que hay mucha gente que lo ve así. Pues Marta, invitemos a la gente que le guste lo que haces, que te contacte, ¿vale? Gracias. Belén, ¿nos cuentas un poco de ti? Bien, bueno, yo soy Belén Benítez Longhi, soy psicóloga recibida de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina. Soy psicoanalista, tengo formación en duelo y clínica de lo traumático. Trabajo mucho con pacientes en momentos de crisis, duelos, vínculos complejos, em, más que nada desde lo traumático, ¿no? Y de ahí aprendí que uno de los grandes desafíos de la vida es aprender a ser más conscientes, porque la conciencia no es algo dado, sino algo que vamos construyendo y principalmente no es un estado perfecto ni un destino, es un camino, con Mm, tropiezos y aprendizajes. Animarnos a detenernos, a escucharnos, a registrar eso que sentimos. Así que, bueno, esa es mi formación y trabajo con pacientes de manera particular, tanto presencial como virtual. ok. Y Belén, la gente que le guste algo de lo que haces, ¿dónde quieres que te busquen, te curiosen, te contacten? Pueden seguirme en mi Instagram, que es psi.longhi. Ok. Pues invitamos a la gente que necesite algo de las herramientas que tienes, Belén, que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. Nuria, vamos contigo, cuéntanos. Yo me llamo Nuria Esther Nairem, ese es mi Instagram, mi web es nairem.cat. Yo estoy en Cataluña, en Viladrau, yo soy terapeuta cuántica, LNT, soy especialista en abuso sexual, en ansiedad, en insomnio y en sistema digestivo. Ujú, Llevo 25 años en consulta, básicamente atiendo a nivel individual, en consultas presenciales. Terapia cuántica, LNT se puede trabajar a distancia, así que trabajo a distancia. Soy fundadora del Diplomado Medicina del Alma, que es un curso de terapia cuántica que fusiona medicina china, esencias cuánticas, que son esto de aquí, ujú, y herramientas de sostén psicoterapéutico, que vamos a ujú, empezar en enero del año que viene presencial en Barcelona. ujú. Y he fundado también Training Cat, que es un curso de activación de la energía Kundalini con herramientas de taoísmo muy chulo para mucho empoderamiento. Y a mí me encanta mi trabajo. Yo siempre digo que yo soy una buscadora de semillas. Yo busco las semillas en mis pacientes y en mis alumnos y hago que crezcan. Busco el cohete y les enciendo la chispa para que cada persona encuentre su luz como yo la sigo buscando y la voy encontrando poco a poco. Pues se me hace fantástico la tarea que hacéis, además muy importante en este periodo de transformación en el que estamos, aunque mucha gente no lo sabe, pero estamos en un proyecto interesante.
Y así que, pues, Nuria, invitamos a la gente que le guste algo de lo que haces, pues que te contacte. ¿Te parece bien? Y bueno, pues tenemos más que comentar, pero en este formato nuevo no tenemos más tiempo. Así que, Marta, un placer que hayas estado con nosotros. Para mí también, muchas gracias. Belén, un gusto que hayas compartido el programa de hoy. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Estás en Argentina, ¿verdad, Belén? Así es, Pues sí, un sí. abrazo para los hermanos de Argentina, que tenemos muchos seguidores allá, así que mandamos un abrazo. Y Gracias. Nuria, Esther, también un placer que hayas compartido parte de tus experiencias con nosotros. Gracias a vosotros. Y a los que estáis escuchando, como siempre, teléfono de contacto 601-487-113 y recordar lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.